preséntate. Yo ahorita te presento. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, um, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí, Juanito, ahí modera el chat, por favor. Bueno, gente, ya les había comentado hace varias semanas que quería empezar con este nuevo proyecto dentro del canal. Ya saben, siempre en el canal tratamos de mantener, pues, entre un poco de cotorreo y así, tratamos de que sea ajedrez serio y ya saben, que no sea tanto solo por las risas, ¿no? Sino que tratemos de aportar algo. Así que bueno, les venía comentando que quería empezar a hacer unas entrevistas y así tipo podcast, hablando con gente del ajedrez, gente que yo admiro, gente que son buenos entrenadores, que son buenos jugadores, que no sé, que tienen mucha experiencia en este mundo del ajedrez y que han vivido muchas cosas diferentes. Y bueno, ya finalmente le vamos a dar inicio aquí a este proyecto y es la primera vez que lo vamos a hacer. Y bueno, tenemos a un gran invitado, la verdad, un amigo mío, una persona que yo considero el mejor entrenador de aquí, de este humilde país. Ya ha estado con nosotros, de hecho, estuvo al principio cuando no tenía, bueno, cuando estaba iniciando el canal, ven que estuvo ahí con Lili haciendo las clases de la belleza en el ajedrez y creo que a muchos de ustedes les gustó. Y bueno, les presento, dejen activo el audio. Aquí está. Les presento aquí al maestro internacional Oscar Sánchez, mejor conocido como el Jerry para algunos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Hola Julio, buenas noches. Buenas. Bueno, muchos ya lo conocen. Oscar es maestro internacional. eh, Ha llegado a tener 2400 de él. Ahorita me parece que anda un poco más bajillo. Él Ujú. se hizo. Él es de los que se hicieron maestro internacional con todas las normas y el Elo, ¿no, Oscar? Pues, fue un ratito nada más, pero sí. Y bueno, Oscar ahorita mismo se dedica un poco más Oscar hoy en día se dedica un poco más a la enseñanza y el entrenamiento de jugadores, más que a la competición, pero de repente también lo vemos ahí tirar algunos saques, ¿no? Más que Jerry. Bueno, me los tiran más a mí, pero está bien. ¿Y qué onda, Oscar? Cuéntanos, ¿cómo fue que te introduciste en este mundo del ajedrez? Bueno, ¿Cómo, ujú. cómo empezaste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Quién te enseñó? Bueno, en mi caso el ajedrez fue algo familiar, ¿no? Bueno, en especial mi abuelo materno. Digo, yo cuando era niño vivía con mi mamá y mis abuelos maternos. Ujú. Entonces, mi abuelo era muy aficionado, bueno, a muchas cosas, entre ellas al ajedrez. Bueno, él era un jugador, no sé, me imagino entre como de tercera fuerza más o menos, pero que le gustaba mucho la cultura ajedrecística. Incluso aunque no jugaba muchos torneos, tenía muchos libros y como que siento que él le enseñó ajedrez a, digamos, a todos sus hijos, a mi Ujú. mamá, a mis tíos, y pero ninguno, digamos, ninguno enganchó con el juego. Yo recuerdo que yo habré tenido como seis, 6 años, yo no recuerdo, 6 o 7, y mi abuelo estaba con un tablero y yo pregunté qué era eso, y ya me dijo que ajedrez, creo que él estaba viendo una partida, y miren, si quieres te enseño. Y recuerdo, pues que ese día me gustó mucho el juego, me quedé fácil con mi abuelo, que serán como 1 hora y media, que se me hacía mucho tiempo para un niño de esa edad, y pues en esa hora y media me enseñó el movimiento de todas las piezas, y aprendí a matar de dama y de torre. ¿Desde esa hora y media? Sí, Oye, aprendiste muy rápido. sí, y recuerdo que quizás al principio no me enganchó, no, me gustaba más salir a jugar fútbol, y creo que más o menos ahí por los, ¿qué serán? Como 10 11 años, sí me comenzó ya a apasionar, o sea que yo por mi cuenta empecé a leer los libros que tenía mi abuelo, e incluso simulaba partidas contra mí mismo, ¿no? De que yo jugaba blancas y negras, ¿no? Y ahí pienso que empezó mi relación más cercana con el juego. De hecho, creo que me tardé mucho en jugar mi primer torneo. O sea, realmente creo que si aprendí a los 6 o 7, mi primer torneo lo habré jugado a los 9 más o menos.
Bueno, pero aprendiste bastante chico, eso está bastante padre. Sí, bueno, hoy en día hay unos que aprenden a los 4 o 5 años, pero la verdad sí, aprender a los 6 o 7 está bastante bien. ¿Y qué fue lo que te gustó del ajedrez? ¿Ya en qué momento te enganchó? Porque dijiste que al principio, pues, aprendiste a jugar, pero todavía no te enganchaba, ¿no? Preferías jugar al fútbol y otras cosas más típicas. Pues yo creo que fueron muchas cosas. O sea, yo creo que tuvo mucho que ver mi abuelo, que me contaba historias de los jugadores. O sea, yo sin ser un gran jugador, pues sabía quién era Capablanca y Lasker y Alekhine, y él me contaba historias y quién le ganó a quién. Y me empezó a gustar ese mundo del ajedrez también. Uh, me gustaba mucho la variedad del juego. O sea, yo a veces leía pues, algunos libros o revistas Ujú. y me llamaba la atención de que pues, las partidas eran completamente distintas y creo que quizás como a muchos, la cuestión de las combinaciones o los sacrificios, quizás, o sea, a esa edad tan temprana fue lo que más me atrapó del juego, ¿no? Que a veces un bando pudiera sacrificar, no sé, 3 piezas para dar jaque mate, ¿no? Entonces tú de chico le empezabas a leer libros y revistas de ajedrez o con tu abuelo. Sí, es que mi abuelo más o menos en la casa tendría unos 15, 20 libros de ajedrez y revistas así, no sé, de revista internacional de ajedrez, revista 8x8 y revista Jaque, pues tendría más o menos como unas 30 revistas o quizás más. Ya, a tu abuelo le gustaba mucho el ajedrez. ¿Y tu abuelo era jugador activo o simplemente le gustaba seguir? No, jugaba de vez en cuando. Él, bueno, llegó a jugar en el Metropolitano, que es un club que ya no existe, muchos no conocieron, que estaba en la calle de Tacuba, en el centro. Yo creo que yo fui de niño. Era un club que muchos dirían como de mala muerte, porque era, me parece, un billar también, pero en el Club Metropolitano, bueno, estaba el maestro Alejandro Báez Gravil, que por lo que sé fue una figura muy importante en el ajedrez de la Ciudad de México, y ahí concurrían gran parte de los mejores jugadores, ¿no? De aquella época, como concurría Raúl Ocampo, Carlos Escondrillas, creo que hasta llegó a ir alguna vez Marcel Cisniega, no sé si quizás Mario Campos, ¿no? Entonces, supongo que de ahí mi abuelo le gustó el ajedrez y sacó su cultura ajedrecística, ¿no? Ujú. Recuerdo, bueno, imagínate, recuerdo todavía que yo no había jugado mi primer torneo y hubo un nacional abierto en Ciudad de México, ya no me recuerdo en qué año, ¿no? Pues debió haber sido a finales de los 90 y me dijo, mira, dice, ahí está jugando Rafael Espinosa contra Roberto Martín del Campo. Dice, ellos son dos de los mejores jugadores del país, ¿no? Y pues yo así, wow, ¿no? Ni entendía nada, ¿no? De los tableros. Sí, ¿quién serán esos señores que están jugando ahí bien, no? Oye, y bueno, ya sabes, yo te conozco ya de bastante tiempo y siempre me has contado historias del Snag. ¿Qué era eso del Snag? ¿Cómo era ir ahí? ¿O por qué fue tan importante en su momento? Bueno, la SNAC, bueno, hoy en día la SNAC, que es Escuela Nacional de Ajedrez, pues tiene que ver completamente con la familia Ferriz. Bueno, los nietos del ingeniero Ferriz, bueno, son los que siguen dirigiendo esta escuela, que sobre todo su actividad principal es brindar el servicio de clases a escuelas particulares, sobre todo me parece que a nivel, no sé si, no sé si preescolar también, pero sobre todo primaria y secundaria, con la visión del ajedrez formativo, ¿no? Eso es Ujú. ahora. Pero más bien muchos jugadores se ubicarían más si decimos Club México, ¿no? Que es aquel club que estaba en Laurel 33, en la colonia Santa María de la Ribera. Ujú. Enfrente del club tenía su casa el ingeniero Ferriz. Yo solo entré una vez, bueno, para poner un poco en contexto, el ingeniero Ferriz pues fue todo un personaje del ajedrez de la Ciudad de México. Me parece que era doctor en química. Él fue profesor del Politécnico por muchísimos años y era un apasionado impresionante del ajedrez, ¿no? Él fue, digamos, el responsable de hacer esa biblioteca que se dice que tenía cerca de 5,000 ejemplares entre libros y revistas, siendo la biblioteca más grande de América Latina. Oh. Yo quedaba impresionado por la cantidad de libros, o sea, cuando alguna vez subí ya más grande, te tardabas más en encontrar un libro que en leerlo. Y, y alguna vez, solo una vez fui a casa del ingeniero y había muchos más libros y dice, ¿qué está pasando aquí? Eh, De todo tipo, ¿no? No solo de ajedrez. a mí ya no me tocó la época dorada del club,
pero sí, sé que en la época dorada del club alguna vez iban a jugar torneos de Blitz por ahí de los 90 por, no sé, por una cantidad, iban por amor al arte, porque el premio era cualquier cosa, pero ahí se Ujú. reunían Juan Carlos González, Dionisio Aldama, José González, Roberto Martín del Campo, Rafael Espinosa, o sea, por mencionar algunos, ¿no? Gil Sí, Rusé. nombres pesados del ajedrez mexicano. No, había de repente torneos de Blitz con 7, 8 jugadores de más de 2,400 por un premio de 500 pesos al primer lugar, según lo que me contaban. Ya cuando yo llegué al club, a mí lo que me ayudó es que, bueno, había clases había clases por las mañanas, no recuerdo qué días, y a veces había torneos infantiles los sábados en la mañana. ¿No? Y eso, pues obviamente, bueno, gané algunos y eso me ayudó, pero sobre todo lo que me ayudó fue el torneo que hacían los sábados en la tarde. Era un torneo tradicional todos los sábados a las 4 de la tarde. Era la cita en el Club México, ¿no? Eran torneos que a veces juntaban hasta 60 jugadores. De hecho, yo no sé cómo lo hacía Rafa. Rafa era, digamos, no sé cómo decirlo, era ya parte del club, ¿no? Porque él hacía los ajedrezes, él sabía hacer las piezas de El- ajedrez, los ah, juegos. ok, los juegos, ok, ok. Sí, 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 él diseñaba, o sea, bueno, no diseñó los juegos Ferris, pero él los hacía, recuerda ahí las máquinas que estaban, y él hacía los pareos a mano, pero a una velocidad increíble. De hecho, él me enseñó a hacer pareos en, en torneos suizos. Y era un torneo muy bonito porque había jugadores de muy distintos niveles, de muy distintas edades, ¿no? Por ejemplo, ahí surgió Guillermo Domínguez Aguilar, el Willy, uno de los mejores jugadores de México, muy talentoso. Ahí jugó mucho tiempo el maestro internacional, maestro FIDE, perdón, Miguel Hurtado, Ujú. el maestro internacional Rafael Baltazar, también iba mucho Jorge Vega, Oye, pero todos ¿no? titulados, ¿no? MI, Maestros FIDE. ¿Y tú qué edad Y tenías cuando ibas al club? yo recuerdo que empecé a ir creo que a los 11 y mi primer torneo de esos sábados a las 4 de la tarde fue cuando tenía, no sé si 11 o ya 12 y me acuerdo que hice medio en 5. ¿Y qué sentiste ante las primeras patadas ahí? Bueno, mi primer torneo lo recuerdo muy cansado porque el primer torneo que jugué en la mañana con los niños, o sea, desde las 9, habrá acabado el torneo como a la 1. Fui a Ujú. comer y regresé a jugar el torneo de las 4 de los adultos para terminar a las 9. Oye, pero cuánta energía. ¿Y cómo te fue con los niños? ¿A ellos sí les ganaste? No recuerdo, seguramente a lo mejor en los primeros 3 lugares, pero la verdad es que no recuerdo. Pero sí, de hecho, el pensar en el club me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos, porque yo y creo que muchos jugadores le debemos mucho a ese club y al ingeniero Ferriz. Ya el ingeniero. El ingeniero conoció a Sí, Carlos Torre, ¿no? De hecho salió en el documental de Torre. y bueno, no solo conoció a Carlos Torre, de hecho, el hijo del ingeniero Ferriz, que Ujú. desgraciadamente falleció en esta pandemia por el COVID, Alfonso Ferriz Salinas, pues fue mi segundo maestro de ajedrez después de mi abuelo y recuerdo que me regaló algunos libros, uno de mis favoritos, Aprendiz de Brujo, cuando era niño, y sé que él fue Ujú. entrenado por Carlos Torre directamente, o sea, el hijo del ingeniero Ferriz. ¿En serio? ¿Por Carlos Torre directamente? Oye, qué padre. Sí, sí, sí. Sí, porque el ingeniero Ferriz era amigo de Carlos Torre, o sea, eran buenos amigos, no creas que solo se conocían. Interesante. Buah, cómo pasa el tiempo ok, entonces tú desarrollaste mucho tu ajedrez porque tuviste mucho contacto ahí con jugadores, pero aparte tú tenías mucha pasión por el ajedrez, por lo que yo he podido platicar contigo, ¿no? Sí, mucha, y creo que de repente se fue haciendo un grupo de jugadores que íbamos los sábados y a veces discutíamos posiciones, oye, viste tal torneo, oye, que tal jugador le ganó un partidón a otro, no recuerdo la noticia cuando Kasparov se retira, que yo estaba en el club, por ahí fue del 2002, entonces siempre se comentaban cosas, los maestros a veces ponían ejercicio, o sea, me gustaba el ambiente que se vivía en el club, ¿no? Y además había unas personalidades tremendas, ¿no? Jugadores de segunda, tercera y, y cuarta fuerza. Entonces imagínate jugar todos los sábados, o sea, yo hubo un tiempo que yo creo que fui fácilmente como unos 30 sábados seguidos, o sea, era raro fallar al torneo de los sábados. Era como el Cuauhtémoc que se hace hoy en día que todos los miércoles. Sí, era casi como, para alguien que es religioso, era como ir a misa, casi, casi. Ya sabía que sábado era ir a jugar Blitz ahí al club.
Sí, imagínate, yo cambié muchas veces salir con mis amigos, o ir a jugar fútbol por ir los sábados a jugar a Club México. Y bueno, y tú estabas súper chico, ¿no? O sea, ibas de ahí a jugar con los señores, no ibas a jugar con otros niños prácticamente. Y podría decir que yo jugué, o sea, constantemente desde los 12 hasta que murió el ingeniero Ferriz, que yo no sé si habré tenido como unos 18, 19 años, ya no recuerdo qué edad tendría yo, pero más o menos. Pero tú a los 18 19 ya eras jugador titulado, ¿no? Bueno, no sé si ya era maestro Fide, ya no recuerdo. Bueno, supongo ¿Cómo, que sí, la verdad, creo que sí. cómo fue ese salto en que eras el chico que iba a jugar Blitz ahí, que hacías medio punto, a que ya eras un jugador fuerte, titulado, experimentado? Bueno, yo creo que, no lo sé, pero a ver, o sea, como yo lo veo, o sea, yo creo Ujú. que a mí me ayudó más que nada la pasión por el juego, o sea, yo en aquel entonces, o sea, obviamente como todo niño, hasta sueñas con ser campeón mundial y ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro. Pero creo que nunca me ponía, decir, o sea, como es, ¿cómo decirlo? Como esta cuestión de que ves toda, voy de entrenar para tal torneo, ¿no? Ujú. O sea, como que yo solo disfrutaba del ajedrez. O sea, había veces, por ejemplo, que agarraba un libro y me cansaba y no quería ver nada y me salía a jugar fútbol o a dar la vuelta con mis amigos. Y había Ujú. otras veces que perdía la noción del tiempo, ¿no? Que a veces agarraba el libro de Alekhine de sus mejores partidas y aunque muchas cosas no las entendía, de repente decía, caray, ya pasaron 3 horas, ¿no? Entonces, a veces yo perdía la noción del tiempo y creo que todo eso me ayudó, o sea, el leer esos libros y que bueno, ya ahora soy un flojo total, pero antes yo tenía la paciencia de agarrar mi tablero y pasar las partidas y más o menos preguntarme, oye, ¿por qué hizo esto? O sea, siento que me esforzaba, la verdad, sí, sí, sí me esforzaba y eso tuvo sus resultados porque yo más o menos de los 12 años, que no sé qué fuerza habría tenido, me imagino que una fuerza como de qué, Ujú. 1400, 1500, no lo sé. Ujú. Ya a los 14 yo creo que jugaba cercano a 2000 o quizás Bien, 2000. bien. ¿Y todo eso fue trabajando con tu abuelo, con los Ferris, por tu Mi abuelo cuenta? nunca trabajó conmigo, o sea, mi abuelo me decía, mi abuelo jamás me dijo tienes que hacer esto, o sea, jamás me presionó. Alguna vez, digo, perdón por la palabra, me pendejeó por perder una que otra partida, ¿no? Pero pues como es normal, pero jamás me Normal, normal. presionó o algo, como que veía que me gustaba el juego y él me dejaba y al contrario, me facilitaba las cosas. Oye, ¿qué libro te gusta? Mira, yo te lo compro. O qué ajedrez quieres. O sea, siempre, la verdad, fui un chico muy consentido por mi abuelo. O sea, me apoyó en todo. O sea, no, no tengo ni una queja. O sea, no podría. Ahorita que dijiste de que antes ponías tus pies y todo, me acordé que alguna vez me contaste que, que te hiciste bueno jugando a la ciega por algo que hacías con tu abuelo, ¿no? Bueno, sí, bueno, mira, yo antes de pasar a ese tema, sí, yo creo que son tres Ujú. cosas, ¿no? Primero me tocó este ambiente familiar con mi abuelo, o sea, que me facilitaba las cosas, jamás me criticó por nada o se enojó conmigo por un mal resultado, como lo hacen muchos padres, y creo que ese es un tema muy importante. Ujú. Lo otro, pues fue que agarré pasión por el juego. Ahorita que me estabas preguntando, yo creo que uno de los libros que más disfruté en mi niñez fue uno de Morphy. Murphy me encantaba como jugador, o sea, el Gambito Evans, el Gambito Rey, cómo sacrificaba y daba mate, o sea, era mágico cómo coordinaba las piezas, o sea, había una sensación estética en las partidas de él que me causaba un gran placer. ¿Te gustaba todo ese juego romántico y... Sí, yo creo que Murphy, ahora que lo pienso, tuvo una gran influencia en mí cuando yo tendría como 12, 13 años, eso es muy posible. Y, y también y bueno, lo otro es que tuve un espacio, ¿no? Que no todos lo tienen, donde yo podía ir a jugar recurrentemente, que en este caso era el Club México o en la Ciudad de México también había otros torneos, ¿no? Entonces, digamos que se juntaron estas tres cosas que yo creo que fue lo que ayudó, ¿no? Sí, Completamente claro. a que yo pudiera progresar en el juego. Ahora, sobre lo que dices, bueno, a veces mi afición y mi amor por el ajedrez era tanto Ujú. que yo en la noche a veces agarraba un libro y yo siempre he sido noctámbulo, o sea, yo siendo chico me dormía a las 2 3 de la mañana, pero siempre me costaba levantarme a la escuela al otro día Hasta la y fecha. hasta la fecha. Y, y Ujú. este,
Entonces yo leía libros, pero ya me daba flojera, la verdad, ya sacar el tablero y eso, ¿no? Entonces, pues hacía el esfuerzo por seguir la partida. Entonces, sin querer, yo no sabía que me estaba entrenando a la ciega, ¿no? Yo no sé si mi abuelo se dio cuenta de eso y recuerdo que una vez, no sé qué estábamos hablando, me dice, oye, ¿tú no podrías jugar a la ciega? Y le digo, no, abuelo, ¿cómo crees? Eso ha de ser muy difícil. Y me dice, a ver, vete al otro cuarto. Era Ok. mi cuarto con el de él era una de esas paredes tabla roca, o sea que se escuchaba casi Se todo lo escucha que todo, decía. ¿no? Ya, ok, ok. Y entonces nada, o sea, entonces él nada más me dijo que me concentrara lanzando una pelotita, él me dio una pelotita a la pared y solo Ujú. estaba así. Y nada, y pues terminé la partida, o sea, duró más de 50 jugadas. A la ciega. A la ciega, sí. Entonces, pues yo estaba soñado, o sea, porque yo decía, oye, puedo hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que mi abuelo me observaba, ¿no? Decía, él puede, o sea, yo creo que él veía cosas que yo no. Pero todo esto nace, la verdad, de un amor muy grande por el juego. O sea, sin eso, yo creo que no hubiera sido posible, ¿no? O sea, Sí, todas sí. las noches, leyendo los libros, sin tablero, o sea, fueron muchas. Sí, sí, recuerdo que he platicado contigo y me cuentas, ¿no? Que de chico mucha pasión y mucho... O sea, no lo sentías como trabajo realmente, ¿no? Disfrutabas meramente de estudiar ajedrez. Jamás, no, jamás lo sentí como trabajo. No, no, no. A veces sí lo sentía como que a veces yo tenía que hacer actividades pues que me tocaban como la escuela u otras cosas, deberes de la casa y lo dejaba por el ajedrez, ¿no? Ya, eso parece que es una característica importante, ¿no? Para llegar a, pues no sé, en general a cualquier cosa, necesitas tener una pasión por lo que estás haciendo, ¿no? Y Disfrutarlo. no sé, ahorita que me dices eso, por ejemplo, o sea, imagínate hasta dónde llegaba la pasión por el juego. Eh, hubo una época que después de los torneos de los sábados, Ujú. eh, pues yo me iba con Pablo Tapí a casa de Pablo Tapí. Él también iba al Snage, ¿no? Se conocen desde Sí. ahí. Y se nos unía Jorge Ramírez que ahora pues es muy conocido, creo yo, por la comunidad ajedrecística, por el Por su canal de canal. YouTube que tiene y además creo que hace un material de calidad que le dedica tiempo, ¿no? Sí, Y, hace reviews de libros de ajedrez, muy bueno, Marcelo Jorge. y él aprendió tarde el ajedrez, pero a base de trabajo duro y pasión subió muy rápido, o sea, de ser campeón de repente de la cuarta, tercera fuerza, subió rapidísimo a la primera fuerza. Y imagínate, jugábamos un torneo de las 4 a las 9, íbamos a Ujú. cenar, nos quedábamos en casa de Tapí y jugábamos un tipo, no sé si la gente conoce, un tipo Melody Amber, que Melody antes se Amber. jugaba. Era un torneo que realizaba un mecenas holandés, que de hecho el gran maestro Jerome Piquet se retiró del ajedrez para trabajar con él. Ah, se hacía en Mónaco, ¿no? Mónaco, pues un lugar muy, muy nice, ¿no? Con hoteles súper caros. Y se jugaba un torneo con los mejores jugadores del mundo, dos round robin, ¿no? Uno a Ujú. la ciega, no recuerdo a qué ritmo, era como un semirápido, y blitz. Y se juntaban las puntuaciones. Entonces nosotros hacíamos eso, hacíamos un torneo a la ciega a cierto ritmo, que no fuera tan rápido, y luego un ritmo más rápido. Entonces, a veces nos quedamos jugando hasta las 3 de la mañana. Y bueno, y después todos se volvieron durísimos, ¿no? Bueno, también hizo Maestro Fide, Jorge también hizo Maestro Fide. Sí, hubo un momento que fue una pasión desmedida por el ajedrez. Yo creo que entre mis 13 y mis 17 años fue cuando trabajé más duro en el ajedrez, sin darme cuenta, o sea, no era algo consciente. Y cuando Y fue trabajabas en tu ajedrez, ¿lo hacías como metódicamente, llevabas un plan o simplemente veías lo que te gustaba ver y... jamás eso de la organización y todo eso ya lo empecé a ver, pues ya cuando me dediqué a dar clases, ¿no? Que empecé a dar clases, Ujú. Y ya entonces como solo veías lo que te gustaba y te obsesionabas con lo que te gustaba o qué hacías? sí, bueno, por ejemplo, ahora soy un flojo, ¿no? Ahora se me cruza un problema y no me gusta, ya no tengo esa voluntad para resolverlo. Antes, cuando yo era chico, lo tomaba como un reto y dije, lo voy a resolver. Recuerdo, no sé mucho, en mi ingenuidad, había una revista rusa, Ujú. no recuerdo cómo se llamaba, algo así, el deporte en la URSS, y era de ajedrez y tenía un concurso de estudios artísticos, ¿no? Ya, Y sí. que mandan las soluciones, todo eso, pero era un concurso en 1970 y no sé qué. Imagínate que la revista tenía un artículo de un campamento de Botvinnik, ya después me di cuenta, que decía el campamento, y dice, y el brillante niño que parece ser la promesa del ajedrez soviético, un niño de Bakú de 13 años llamado Garry Kasparov, ¿no?
Sí, Y creo que ya tiene sus años la revista. o sea, habré resuelto como 3 estudios, porque se ve que estaban bien rudos y a lo mejor ni los resolví bien. Pero 2 días estuve ahí, o sea, cada día estuve como 2 horas ahí, ¿sí me entiendes? Y eran problemas que yo creo que estaban fuera de mi alcance para mi nivel, pero a mí me sorprende, o sea, digamos, la persistencia o perseverancia que tuve. O sea, hoy estoy muy lejano a eso, ¿no? Bueno, y hoy esos concursos no se pueden hacer, ¿o sí? Por pues, la No, gente tiene el bueno, por lo módulo y del ya. módulo, claro, claro, exactamente. Oye, ¿qué sientes que cambió? ¿Por qué, en qué momento decidiste que, o sentiste que ya no tenías como toda esa energía que tenías de chico? Porque el amor por el ajedrez no lo has perdido, ¿sí? Quizás un poco, pero no, no del todo. O sea, yo me veo, no sé si me veo jugando ajedrez, pero me veo haciendo ajedrez o viendo ajedrez toda mi vida. O sea, es algo que me gusta mucho. O sea, el juego en sí mismo, más allá de ganar o perder, me gusta mucho. Oye, y bueno, yo sé que en algún momento de tu carrera, creo que después de que te hiciste maestro internacional, fuiste a España, ¿no? A jugar algunos torneos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fíjate, esto se relaciona un poco en cuando me dices qué fue lo que cambió. O sea, Ujú, yo creo que lo que cambió es que llega un momento en el que creo que llegas a cierto nivel ujú. donde tú ya te tienes que ordenar y tener objetivos y tener un plan de estudio y tener más como esta disciplina de analizar tus partidas, etcétera, ¿no? Claro, O ya no es sea, como antes. mi estudio de ajedrez siempre de chico se basó en una pasión muy grande por el juego. Ujú. Yo nunca tuve un orden. Yo si quería resolver problemas o si leía una colección de partidas, ¿no? O si jugaba un torneo, o sea, eso nunca tuvo un orden, pero al menos hice mucho ajedrez y creo que eso me ayudó. Y yo creo que ya llegando al nivel de 2200, o sea, pasando los 2200, creo que me estanqué mucho tiempo. Combiné buenos resultados con malos. Mi juego era poco consistente, sobre todo a la hora de enfrentar a los maestros. Y creo que yo en ese momento nunca hice un trabajo, o sea, para erradicar esos errores o un trabajo ya orientado, ¿no? Hacia la maestría. Y Sí. creo que de repente el hecho de que yo le dedicaba un buen tiempo al ajedrez y que los resultados que yo quería en un momento ya no se me daban, a pesar de que me gustaba mucho el juego, yo creo que sí, en un momento dado terminé pues por entristecerme un poco, por deprimirme, porque no sabía, digamos que no tenía las herramientas para saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? A pesar de que yo tenía una pasión desmedida por el juego, también tenía muy malos hábitos, ¿no? Ya, o Que sea, cuando veías muchos, ajedrez era sin un orden, ¿no? Veías igual, como de sí, chico pero también. muy malos hábitos en el torneo. Ah, ok. Sí, yo tenía malos comportamientos, de repente perdí una partida que no iba a perder y exageraba las cosas, no me concentraba bien en las partidas, me levantaba mucho, me levanto mucho, aunque hoy en día siento que me concentro mejor porque he madurado. No analizaba mis partidas, o sea, hubo un momento que sí las guardé, pero otro que no. Entonces, toda esta desorganización, pues, pues trajo sus consecuencias, ¿no? Que me estanqué por un nivel y luego, pues, empecé a dar clases relativamente joven, como a los 17, 18, entonces ahí ya se abrieron dos caminos, ¿no? Porque yo creo que la visión del entrenador es muy distinta a la del jugador. Totalmente, sí. ¿Y por Sobre qué todo, comenzaste a dar ajá, clase tan joven? ¿Por, porque era un trabajo como tal o te interesó el mundo del pues no sé, entrenamiento? me gustó de repente mi primer alumno, recuerdo que fue el hermano menor de Tapí, Sebastián, Sebastián, sí, lo llegó a conocer. Sí, y nada, pues ahí obviamente mis clases seguro no eran muy buenas, pero al menos eran con mucha pasión, y yo creo que eso compensaba un poco. Él, 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 por ejemplo, no amaba el ajedrez, pero él como que estaba en ajedrez porque pues, la familia estaba inmersa en el ajedrez, y como que decía, yo solo quiero ir a una Olimpiada Nacional, ¿no? Y nos enfocamos en que fuera la Olimpiada Nacional y pues lo logró, obviamente con una formación que yo no le recomendaría a nadie, ¿no? Que fue una formación basada en resolver mucha táctica y en jugar aperturas tricky, ¿no? Tricky openings. Ahí a los truquitos, O sí, sea, sí. una formación justo a corto plazo, ¿no? Con la formación integral del jugador. Así fue mi primera experiencia como entrenador.
¿Y te gustó ser entrenador? O... Porque sé que a partir de ahí seguiste, ¿no? Seguiste trabajando como Sí, entrenador. porque mira, en esa Olimpiada Nacional que clasifica él, yo estaba como jugador, yo tenía 17, pero pues yo bien menso, pues no me clasifiqué a la Olimpiada Nacional. Entonces, pues la asociación me llevó como entrenador, no creas que porque, bueno, ok, yo siempre, no sé, que la gente me preguntaba, pues no sé, siempre, a ver, ¿cómo te explico? Yo desde chico, no sé por qué, me gustaba mucho estudiar las aperturas, porque me aburría jugar una apertura, entonces quería conocer yo muchas para Sí, tener sí. variedad. Sí, yo recuerdo Eh, que cuando empecé a verte en los torneos decían, es que Oscar, el que sabe un montón de aperturas, el que te puede jugar cualquier cosa en la apertura. entonces, no sé, desde chico de repente, cuando tenía 13, 14 años, me decía, oye, Oscar, ¿conoces tal variante? Pues ya decía, no, pero si la conocía, no, sí, mira, hay tal partida, yo vi tal idea, no sé, yo siempre me ha gustado compartir lo que sé y que la gente comparta lo que sé, ¿no? Lo que sabe, perdón. Ujú. Y, y pues esa vez me llevaron, yo no había calificado y me llevaron como entrenador. Yo también supongo, porque pues no me tenían que pagar, ¿verdad? Nada más me pagaron el hospedaje y las comidas. Recuerdo que fue una olimpiada increíble porque fue en Ixtapas y Guatanejo. Yo creo que es la mejor olimpiada nacional a la que yo he ido en organización. Ok. Y ahí tú no jugaste, entonces, solo ibas de entrenador. Sí, porque no había calificado. Bueno, que tu generación también estaba bastante dura, ¿no? Estaba León, Chacho, etcétera. Sí, pero me quedé desde el estatal. Recuerdo, bueno, imagínate, bueno, mi última partida ahorita de torneo fue contra Isaac García y Ujú. justamente fue una partida con Isaac García donde el que ganaba pasaba y los hicimos tablas y nos quedamos fuera los dos. ¿Y quién pasó? Aquella vez pasó, ay, no recuerdo si pasó Pablo Tapí y Jesús Mendoza, que juegan muy bien, los hermanos Mendoza juegan muy bien, eran cuatro, o ya no recuerdo si pasó un chico que se llama Luis Alonso, que ya dejó de jugar, ¿no? Pero estaba Ujú. duro el estatal. Pero bueno, en la Olimpiada Nacional me llevaron como entrenador y me gustó la experiencia de que Era analizar las entrenador partidas. ¿Eras Ajá. entrenador de toda la delegación o solo llevabas a algunos jugadores y así? Pues no sé, a ver, no era el entrenador, porque a ver, yo creo que un entrenador no es el que de repente pone un torneo, o sea, un entrenador es el que Claro. cubre como todo un proceso de preparación, ¿no? Pero a Ujú. mí me llevaron más bien como un auxiliar para el torneo, que es diferente, Ya porque lo estás yo no diciendo había así. cubierto un periodo de preparación previo, o sea, yo solo entrenaba a Sebastián y pues bueno, ahí en el equipo había otros jugadores, estaba Tapí, por ejemplo, ¿no? Que era mi amigo ahí, no tuvo un buen torneo, pero me gustó la experiencia, o sea, quizás no sé estas cuestiones genéticas, pero bueno, mi abuelo fue docente toda su vida y el tío y la mamá de mi abuelo también fueron docentes, entonces no sé si de alguna manera eso haya influido un poco. ¿Y qué pasó después de ahí? ¿A quién seguiste entrenando después de esa experiencia? Todavía estabas bastante joven, ¿no? Para los estándares de los Ah, entrenadores. pues sí, yo me tocó entrenar, pues por ejemplo, recuerdo a Alan Navarrete, un jugador muy talentoso, este, y desgraciadamente muy flojo para estudiar y entrenar, pero le encantaba jugar, tenía una pasión desmedida por jugar. Y recuerdo Claro. un torneo que me gustó mucho, su preparación, que metió unas partidas durísimas. Digo, solo porque perdió una partida no logró ganar el torneo. Un tal Julio Díaz le ganó y ganó el torneo, pero Él era Lancito. ¿Tú ibas de entrenador aquella vez? ¿De Alan? iba como jugador y además pues le daba clases a Alan. Creo que yo no era el único que le daba clases a Alan, él tenía más entrenadores, pero aquella vez sí como que le fui ayudando yo en el torneo. Pero no era duro durante los torneos de ir compaginando que tú tenías que jugar y aparte checar a tus alumnos y así. Pues quizás eso, quizás ya lo noté hasta mucho después, ¿no? Hoy, por ejemplo, juego un torneo y estoy más al pendiente de lo que hacen mis alumnos que lo que está pasando en mi tablero. Sí, la otra vez vi que Emilio te regañó en un torneo, ¿no? Que estabas jugando y ¿Por qué? recuerdo un Copa Progreso. Estabas jugando el torneo y de repente, no, esperen, voy a ver contra quién le toca jugar a David, hay que prepararlo. Y estabas sí, mucho más pendiente de tus alumnos que tu torneo como tal. Ok. Pero Pues sí, entonces, ¿qué pasó en España? Cuéntanos. bueno, a ver, bueno, en España, yo antes de España había tenido una racha muy buena. O Que sea, acabas para de hacer mí, MI, ¿no?
Sí, bueno, el título se supone que lo completé en el 2012, que fue uno de mis mejores años ajedrecísticos, porque recuerdo que gané el Guillermo García en Cuba, el Eldis Cobo en Cuba, la Copa Independencia, este, el Oye, sí, 2013 también, el 2013 no jugué tanto, pero me fue bien. digo, ahorita que mencionaste el Guillermito García, recuerdo que fuiste como el último rankeado, ¿no? Y terminaste ganando el torneo, que era del pastelito ahí, Fue, básicamente. fue un torneo raro, fue un torneo raro porque yo voy supliendo un jugador, o sea, yo ni siquiera sabía que iba a jugar el torneo, iba a ir bueno, en aquel entonces no era más internacional, pero ya era un jugador muy fuerte, Luis Carlos Torres Rosas, Ujú. y fui a suplirlo, prácticamente me dijeron, oye, ¿quieres ir al torneo? ¿Y cuándo empieza? En 3 días. Pero oye, cómprate tu vuelo, ¿quieres ir o no? Dije, pues va, quiero jugar. Sin preparación y ahí lo que caiga. Bueno, o sea, quizás sin preparación, pero pues yo veía ajedrez continuamente en aquella época y me sentía bien, o sea, me sentía con energía, confiado, ¿no? Ujú. Cuando llegué al torneo, bueno, no quiero decir, por ahí algún maestro cubano dijo, ya llegó el postrecito, es una anécdota. Ah, pero era un torneo para Norma DMI, pero resulta que por alguna razón, no sé por qué, yo fui el único extranjero que llegué. Entonces tuvieron que cubrir el torneo para hacerlo ya con puros jugadores cubanos muy fuertes. Yo hasta la fecha, yo no sé por qué ese torneo jugué también. Yo creo que nunca he vuelto a jugar también un torneo como ese. ¿Eres Mm, del último rankeado? sí, me gustaría decir cosas que pasaron en el torneo, que quizás ayudaron, ¿no? Ujú. Lo, ¿Cómo lo qué? primero, creo que debo agradecer al gran maestro Juan Borges. Claro. Recuerdo que me decía, mira, si quieres yo te doy tablas, no sé qué, pero mira, salimos a hacer ejercicio en las mañanas. Entonces él me sacó a hacer ejercicio, bueno, no diario, creo que fuimos unas 3 o 4 veces. Me ayudó bastante, él hasta sabía una cuestión que se llamaba resistencia a la fuerza, que dabas una vuelta y luego hacías ciertos ejercicios y a la siguiente vuelta te sentías menos cansado. Yo dije, órale. Oye, Y la esos verdad, hacks no me los pasaste a mí. y la verdad eso me ayudó bastante y también se vivía una cultura de ajedrez tremenda. O sea, terminaban las partidas y analizar ahí los más analizando y luego se jugaba blitz. O sea, como que para mí en esos torneos a veces de Cuba era como salir de lo cotidiano Ujú. y enfocarme directamente en el ajedrez. O sea, no sé, cuando juegas un torneo en tu ciudad, o sea, donde vives, de cierta manera estás en el torneo, pero también estás en lo cotidiano, ¿sí me entiendes? Que se Sí. tienes que ir para acá, que te habla alguien. En cambio, allá pues era como ajedrez y nada más jugadores muy fuertes analizando, jugando blitz, qué tal línea, preparaban la partida, analizabas. Entonces, a mí quizás por eso creo que me gusta más el ritmo de jugar una ronda por día. Sí, bueno, en Cuba se vive mucho esa energía, ¿no? Que, bueno, también me ha tocado jugar y eso de que juegas una ronda al día, luego preparas, descansas, y luego hay blitz ahí con los cubanos. Está muy padre eso. Y quizás lo que más le debo a Borges es que yo llegué un poco temeroso al torneo, o sea, en un momento las tablas me parecían bien, o sea, quedaba bien, y decía, bueno, tablas es un buen resultado, ¿no? Y en la segunda vuelta, que fue cuando me fue mejor, él me decía, un poco antes de iniciar la segunda vuelta, me decía, no ofrezcas tablas, ni aceptes tablas, si estás jugando bien, lucha. Me decía, juega, les puedes ganar. Y yo dije, ok, está bien, te voy a hacer caso. Y sí tenía razón. Y supongo que también influyó que tú llegaste a jugar el torneo, o sea, no con una expectativa de quiero hacer tantos puntos, quiero subir tanto rating o algo Bueno, así. imagínate que juego la penúltima ronda, uh, gano una partida contra el gran maestro Lelis Martínez, que en la primera vuelta me había metido una clase posicional tremenda, Ok. y me dicen, oye, parece que vas a ganar el torneo, o tienes chance de ganar el torneo. Yo ni lo había pensado. Dije, órale, bueno. Y ya cuando me enteré porque yo tuve que adelantar una partida, y cuando me regresé a México, pues no sabía qué pasó, y hasta que salió una noticia de que había ganado el torneo, dije, qué padre. Ah, gané el torneo, así. Sí, sí. Sí, recuerdo que el que hizo la nota fue Pinky Osmani Pedraza. Claro. Oye, qué padre. Sí, sé que ese es de tus mejores torneos, ¿no? Que has tenido, tus mejores El actuaciones. mejor, lo recuerdo con mucho cariño, pero yo creo que tuvo mucho que ver el ambiente que se vivió ajedrecísticamente. También, no sé, por ahí me tocó jugar un match de Blitz que me habré echado fácil más de 100 partidas ¿Contra con quién?
con un jugador que ahora es muy fuerte. En aquel entonces era maestro FIDE, Lenis Martínez de Santiago, Ya, SMI también, ¿no? que era otro, bueno, yo me imagino que sigue siendo un apasionado del ajedrez. Sí, también lo conocí en Cuba y cuando acababa la ronda siempre querían avisar, algo. Es que esa actitud es la que te lleva a mejorar, o sea, la pasión por el juego unida con una disciplina, tener objetivos, pues es lo que da resultado, ¿no? Claro. ¿Y cuál? Ajá, bueno, y me contabas de España, ¿no? Entonces, que llegabas de Ah, ahí, bueno, de una temporada muy motivado. eh, a España recuerdo que, bueno, Emilio Córdoba, amigo mío, gran maestro de Perú, iba a ir conmigo, al final él no pudo ir, pero él, digamos, me dio todas las condiciones, él ya había ido, recuerdo que me consiguió condiciones para 2 torneos, me facilitó lo del hospedaje con un contacto de él, y yo me sentía bien, pero ahí es donde yo me equivoqué, o sea, yo en vez de hacer una preparación formal para el circuito catalán, me reducí a jugar blitz y estudiar un poco de aperturas. Y entonces, pues como estaba jugando yo bien duro los blitz, dice, no, estoy durísimo, ¿no? Ya, Y tú pensaste obviamente que como jugabas duro los Blitz, pues iba a llegar a los clásicos, te ibas a jugar duro igual. es algo muy tonto. Sí, claro, no, Sí, no tiene sí, nada. sí, si lo hacen o lo están pensando, no lo hagan, por favor. El ritmo blitz es muy diferente al clásico. ¿Y el Blitz Online? ¿Qué tan parecido al clásico es? Mira, yo no sé, digo, no quiero atreverme a decir nada, pero no sé, a veces uno piensa, no sé, que Firuzja, por ejemplo, mostró un ajedrez muy por debajo del nivel que se espera para su talento y fuerza. Ujú. Y bueno, yo lo veo siempre jugando online. O sea, obviamente lo digo con cierta, Sí, con cuidado no sé, ahí. no quiero verme muy atrevido, pero sí, a veces siento que hoy en día las generaciones nuevas, pues confunden esta parte, ¿no? Dicen, tengo Blitz en Lichess 2600, o sea, estoy hecho. No, o sea, pónganse a pensar qué tipo de decisiones toman en el Blitz y qué tipo de decisiones deben tomar en un ritmo clásico. Es muy diferente, ¿no? En un Blitz uno se fía sobre todo de la intuición, de la visión combinativa, o sea, de la percepción de ver tácticas fáciles a una velocidad bastante rápida. Y en cambio ya en el clásico hay más profundidad, ¿no? O sea, el tipo que solo juega a trucos o a intuición, pues contra alguien que calcule duro o que planifique muy bien el juego, pues no hay chance, ¿no? Entonces son dos cosas muy diferentes. Yo recuerdo que justo antes de irme a España terminé muy feliz porque mi mejor resultado en un match con Córdoba fue que perdí 7-6. O sea, para mí quedar 7-6 con él era algo wow. Sí, bueno, Emilio es durísimo en general. Y todos me decían, no sé, estaba Pablo de la Morte, y decía, no, te veo durísimo para España, pero todo basado en el blitz, ¿sí me entiendes? Nada formal, ni una preparación completa, ¿no? Desde meses antes. Ya, todo basado en cómo estabas jugando los Blitz. Y Entonces, bueno, aparte, tú, y- ajá. digo, y aparte tú tenías tu racha que te había ido bien, ¿no? Entonces venías muy como arriba, pues. Entonces en España, pues lo que pasó es que combiné partidas muy buenas con partidas muy malas, o sea, un nivel, la verdad, así como electrocardiograma. De repente mi motivación era muy buena un día y al otro no. Llegaba luego tarde a las rondas, o sea, no, tampoco me hice un plan como de formalidad, ¿no? Había partidas que llegué 40 minutos tarde, era una hora de foul para la ronda, entonces creo que fui sin disciplina, sin planificarme y creo que desaproveché esa gran oportunidad, ¿no? Del circuito catalán, ¿no? Creo que lo mejor que pude hacer es ganarme un premio de belleza y ¿Ganaste un como el premio de trofeo, belleza? sí, y como el trofeo estaba muy pesado, no me lo pude traer. Y bueno, la tragedia fue en los últimos 2 torneos. Yo creo que yo ya no tenía ganas de jugar, pues porque tienes Europa y Barcelona, que es muy bonito, y ya tenía ganas ya más de conocer y viajar. Entonces, siento que los ¿Cuánto últimos tiempo dos llevabas torneos, allá? pues ya estuve como 3 meses en Europa. Ya, bueno, ¿y todos jugando? ¿Todos esos 3 meses jugando? Pues me eché como 6 torneos de clásicas. Son un montón de partidas. Y bueno, los últimos torneos, que uno fue en España y otro en Italia, ahí fue donde bajé 60 puntos, 30 y 30. Uh, O sea, ahí bajé todo mi rating. Digamos que antes de esos torneos lo mantuve. O sea, me mantuve tal y como llegué más o menos. ¿Acaso había perdido un punto? Pero pues cuando yo soy muy así, fíjate, yo creo que eso es algo malo en mí, que tengo poca capacidad de concentración y a veces cuando no tengo ganas de jugar, como que no soy capaz de encontrar la fuerza como para decir, oye, ponte las pilas. O sea, como que yo dependo mucho de mi ánimo. O sea,
Si de repente tengo ganas de jugar un torneo, puedo jugar muy bien. Y si de repente, no sé, no tengo motivación, puede ser un desastre total. ¿Y Y por eso qué no es algo jugaste bueno. si ya no Eh, querías jugar? yo siento que es una debilidad psicológica, ¿no? Porque ante todo también el ajedrez es competencia, ¿no? Hay que ser un luchador. Claro, totalmente. Y ahorita que hablabas de esto, ¿cómo sientes que ha cambiado el ajedrez actual bueno, este boom del ajedrez online debido a la pandemia? ¿Sientes que ha afectado para bien, para mal? Mira, yo creo que todo esto de la tecnología, de la facilidad de la información ahora, de tantos sitios que ofrecen contenido, es algo maravilloso. O sea, lo difícil es saber cómo aprovecharlo. O sea, por ejemplo, el módulo puede ser un gran amigo, pero Sí. también un muy mal enemigo. O sea, por ejemplo, el problema es que con todas estas facilidades, si el jugador tiene malos hábitos, se hace muy flojo en el pensamiento. O sea, por ejemplo, alguien que siempre analiza con el módulo y que dice, estaba ganado, el módulo marcaba esta. Ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el origen de tu error? Por qué no viste esa jugada? O sea, la gente ya no va más allá. O sea, como que solo quiere cubrir a lo mejor a veces su ego o no sé, ¿no? Sí. Et, o sea, yo creo que el problema no está tanto en la tecnología, sino en cómo la usamos. O sea, creo que es una herramienta muy valiosa que ha hecho avanzar al ajedrez a pasos tremendos, a pasos gigantes. O sea, simplemente lo que ha evolucionado la teoría de las aperturas en los últimos 20 años es mucho mayor que toda la anterior historia de ajedrez en cuanto a las aperturas. Bueno, y también eso hace que pues cada vez hay más jugadores jóvenes, ¿no? Que se hacen grandes maestros y así. También algo muy interesante de la tecnología y de las computadoras es que tenemos este jugador como más concreto, más dinámico, que yo creo que eso le ha venido a dar, como ha venido a refrescar un poco el ajedrez. O sea, así como las líneas teóricas muy largas de tablas, de cierta manera, posiblemente están matando un poco el ajedrez. Ujú. Por el contrario, este estilo de jugador dinámico, que calcula mejor, que defiende mejor, que muchas veces es capaz de decidir, ¿no? Quitando los principios o los dogmas, ¿no? Que se han establecido en muchos libros y en muchas generaciones, es algo que le da mucha frescura al ajedrez, ¿no? O sea, no hay mucha gente que creo, y yo a veces caía en eso, el entrenador tiene peligro de caer en eso porque enseña muchos conceptos, de jugar mucho por principio, decir esto es lo correcto en esta posición en base a los clásicos. O sea, estudiar los clásicos es muy importante, pero no hay que Claro. volverse dogmático. El ajedrez es muy rico, muy complejo en sus posibilidades. Entonces, cada posición exige algo concreto. O sea, aunque tú hayas visto, no, es que en tal posición, en tal gran maestro jugó este plan, ok, aquí es viable. Muchas veces el cálculo es lo que te dice que hay que hacer en la posición. Entonces, eso hace del ajedrez un juego muy complejo, muy duro, pero a la vez muy rico en ideas. Y creo que el ajedrez moderno, en cuestión de la tecnología, ahora con la inteligencia artificial de Alfa Cero, creo que es algo que le viene muy bien al juego, en mi opinión. Es que en algún momento llega a ver esto, lo que dicen, ¿no? Que las máquinas lleguen a matar el ajedrez y que tengamos que pasar a lo que estaban haciendo apenas Kravnik contra Nan, que fueron un match de partidas sin Ahora, el Roque, no, ¿no? no hay que olvidar que están matando el ajedrez de élite. O sea, el ajedrez que jugamos los mortales, eso no, porque, o sea, solo un profesional es capaz de aprender tantas variantes y saber cómo refutar una línea. O sea, alguien que no le dedica ese tiempo tan inmenso al ajedrez, pues podemos seguir jugando sin ningún problema. El de élite sí crees que lo maten. Bueno, pues yo, a ver, yo creo que es muy difícil matar al ajedrez. O sea, el ajedrez con sus posibilidades infinitas, ya vemos ahora Carlsen, por ejemplo, toma Carlsen, que sí hace un trabajo teórico muy fuerte, claramente. Ujú. De hecho, después de su match con Caruana, me parece que, o sea, hay un antes y un después del match con Caruana. No, no porque él haya jugado bien ese match, sino por la preparación que hizo para ese match. O sea, yo creo que él se dio cuenta que con Cardiaki no fue tan serio, es mi opinión, Ujú. y con Caruana fue muy serio en las aperturas. Entonces, toda esa preparación que él hizo en ese match le ayudó para el después. Pero también Carlsen ha sido muy inteligente en encontrar muchas posiciones que llevan un medio juego y no son de carácter forzado, donde él puede explotar su mayor fuerza en el medio juego, en los finales, ¿no? Su mayor, sobre todo, creo que su gran capacidad está
en que tiene una intuición, una sensibilidad para saber dónde van las piezas que no tiene ningún otro jugador. Entonces, creo que este enfoque de Carson de salir a veces de los caminos trillados y obtener solo una posición jugable, es un enfoque muy interesante hoy en día, ¿no? Que a lo mejor le puede trasladar el peso al final, ¿no? En el caso de que, digamos, se enfrenten dos jugadores de nivel muy parejo. Sí, claro, y particularmente me acordaba ahorita de eso de que dices de que los finales ahora son pues muy importantes, por ejemplo en la Copa del Mundo, ¿no? Los finales que ha ganado Cory ahí bueno, a todo el mundo, la técnica que tiene ahí en el finalito, que, por ejemplo, él que no se pasa tanto en la apertura, ¿no? Sino en su fuerza en el medio juego y en otras áreas. Sí, por ejemplo, bueno, lo mejor para Cory sería ser más completo, porque si supiera más aperturas jugaría mejor, o sea, posiblemente tendría 2.700. Sí, claro. Pero justamente es importante recalcar eso, o sea, de que incluso, aunque en aperturas no es muy bueno, o sea, su gran talento, porque tiene un gran talento y gran habilidad en los finales para jugar esas posiciones sin damas, pues lo hace estar en ese nivel, ¿no? De 2.650. Sí, Jorge. Oye, ¿y qué opinas de que, bueno, no sé, recuerdas que pues hace muy poco se hizo gran maestro este chico, el Abimanyu, ¿no? Ok. Y que ahí hubo cierta polémica entre Abimanyu y Nepomniachtchi, pues porque Nepomniachtchi como que alegaba de que le habían hecho prácticamente los torneos para que él se hiciera gran maestro, ¿no? Y decía que deberían de eliminarse esto de que un chico pueda jugar con un montón de grandes maestros de menos de 2500 muchas veces porque parece como que le están regalando las normas. Bueno, a ver, no es regalar, o sea, yo no sé muy bien del tema, pero, o sea, bueno, me refiero, sí sé que en los torneos que hacen en Hungría, pues es como más factible hacer las normas, porque a veces juegan grandes maestros que ya no están en su mejor nivel, ¿no? Ujú. Y muchas veces, digamos, estos maestros que van a jugar esos torneos de normas, pues bueno, cobran su fijo, pero no les, o sea, ya no, a lo mejor ya no están compitiendo tanto. Pero al final, bueno, a menos que lo acuse de arreglar partidas, pues Claro. tampoco es como que te lo regalen, o sea, obviamente quizás no es tan difícil hacer la norma como en otros torneos, pero no se la están regalando, o sea, al final tiene que jugar y hacer tantos puntos. Incluso salió hace no mucho, también, bueno, esta semana una nota que decían que el título de Cardiaquín, que lo habían arreglado, que su papá había comprado puntos. ¿Crees que eso pudiera haber sido cierto? Bueno, es posible, yo no me voy a decir, o sea, o sea, y si lo hizo, pues bueno, no Sí, sí, es entiendo, algo que entiendo. es algo que no es correcto, además, bueno, no sé bajo qué estándares haya hecho, pero bueno, eso a veces puede ser peligroso porque le mandas el mensaje al jugador como de que no, por ti mismo tú no puedes lograrlo, ¿no? Claro. O sea, yo veo ahí también el peligro más allá de lo moral, pero bueno, Karyakin demostró ser un jugadorazo después de eso, o sea, no es como que hizo el título de gran maestro y ya no subió. Sí, totalmente, ¿no? Pues fue retadora campeón del Además, mundo hace unos yo seguí años. la carrera de Karyakin y Karyakin cuando se hizo gran maestro tenía nivel de gran maestro. Cardiaquín fue second después Y de si, Ponomarev, si arregló o no etcétera. partidas, no lo sé, eso no lo puedo saber. Ojalá no, yo no lo haya hecho, pero puede ser que sí, ¿verdad? Tú jugaste un mundial con esa gente, ¿no? Bueno, estaba en una zona ligeramente lejana a ellos, pero éramos parte del mismo torneo. ¿Quiénes estaban ahí? O sea, ellos estaban como en los campos elíseos y yo estaba en el inframundo. ¿Quiénes Fue, estaban? Recuerdo que estaban Nepo, mira, Mamellaró. no sé, fue un Mundial Sub-14 en el 2003, en Ujú. Heraclio, Grecia. Prácticamente de los jugadores fuertes de esa generación solo faltaban dos, que era Sergei Karyakin y Dimitri Andrekin. El torneo lo jugó, bueno, el primer rankeado y campeón fue Sergei Sigalko, que yo no sé cómo no se hizo más duro. Estaba Ujú. Magnus Carlsen, Ian Nepomniachtchi, Maxime Bacher-Lagrave, Wang Hao, David Howell, un chico que dejó de jugar, que jugaba durísimo, una tristeza que no se haya hecho gran maestro, tenía con 13 años 2.400 con 13 años 2.400 no hacerse gran maestro es una tristeza, ¿eh? Ya estás un Eh, pasito, ¿no? Se llamaba Gokong John Jason de Singapur, pero creo que casi no había apoyo en su país, pero era un tremendo jugador. En ese torneo le ganó a Nepomniachtchi, ¿sí? Y estaba Ildar Jairulin de Rusia. Bueno,
fíjate, gente que se hizo gran maestro después, pero en ese mundial no tenían mucho rating y les fue mal. Por ejemplo, John Ludwig Hammer quedó como en lugar 60, Iván Saric también como en el 50 y tantos. Estaba Saben Andreasian, Abhijit Gupta, no sé, hay muchos nombres que ya no recuerdo, pero varios GMs que se hicieron GMs de ahí, sí había muchos. Bueno, de México, Manuel León era nuestro mejor representante y de hecho hizo un mundial muy bueno, quedó en lugar 23 y era Ujú. un mundial bien, bien duro. O sea, fácil, había 10 jugadores arriba de más de 2,400 de menores de 14. ¿Y quién de ellos fue el que más te impresionó en aquel mundial? Pues yo me paseaba las partidas, bueno, ahora que lo puedo más como interiorizar, pues Carson me impresionó porque Carson de niño tenía un estilo de ataque tremendo, ¿eh? O sea, nada que ver con ahora su estilo técnico. Carson atacaba de una manera eh, feroz. ¿Te gustaba este Eh, estilo de Magnus antes o prefieres ver cómo juega ahora? no, bueno, no es cuestión de estilos, ahora es una máquina para Sí. jugar ajedrez. O sea, verlo jugar siempre es un placer. Eh, bueno, Nepomniachtchi y Bacher ya jugaban la Grunfeld desde aquel entonces y ya la jugaban bien. Bueno, por eso hicieron grandes maestros, Oscar. No, no hay duda. Y no sé quién, la verdad quizás me fijé en Carson porque tenía, creo que era el primero o segundo rankeado después de Sillalco. Ujú. Yo nunca me imaginé que llegara a ser tan, o sea, nunca me imaginé que yo estuviera con los que iban a dominar el ajedrez, ¿no? En un futuro, como que no alcanzaba a ver eso, solo me impresionaba, oye, estos niños tienen más rating que los mejores jugadores de mi país, ¿qué está pasando? Espera, ¿Sigalco era el rating uno en ese torneo? Y ganó el torneo. ¿Sigalco ya era gran maestro o estaba cerca de ser gran No, maestro? eran MIs, bueno, él tenía el rating más alto, creo que era 24-60. Qué duro De ahí Sigalco. Carson tenía 24-50, unos tenían 24-40. Andrekin, que no jugó, tenía 24-50. Karjakin, que no jugó, ya estaba más alto, ya andaba por 2,500. Esa fue una generación durísima. ¿Y quién iba ahí de entrenador de esa gente o cada quien iba por su No, no lado? sé. Ah, mira, ya me acordé quién más iba, porque su entrenador me abordó, que era un argentino. Nunca supe quién era su entrenador. A lo mejor hasta era un gran maestro, yo ni sabía. Eh, Ese mundial lo jugó Ujú. Maxim Rothstein de Israel. De Israel, sí. Y recuerdo que su entrenador, pues vio que yo era de México y me hizo la plática y estaba muy interesado en Carlos Torre, o sea, tenía una afición especial por Carlos Torre. Y yo, pues tristemente le tuve que decir que no sabía mucho sobre Carlos Torre, ¿no? Pero él me decía, no, ¿qué libros hay mexicanos de Carlos Torre? Pero él tiene una pasión tremenda por Carlos Torre, eso me llamó mucho la atención. Y interesante, oye, pero ¿de dónde dijiste que era? Según yo era argentino, recuerdo por el tono, no sé, a lo mejor era un jugador fuerte que iba a entrenar. Habría que ver quién iba de entrenador de Rochester en aquel mundial. ¿Fue el único mundial al que fuiste o fuiste a algún otro Fue mundial? al único mundial que fui, ese fue el único. Eh, Panamericano. Recuerdo, mira, las otras categorías las ganaron gente muy dura. Por ejemplo, en el femenil ahí estaba ganando Hopi Coneru, la de arriba, y Harika Dronavali, las de la India. En el varonil, sub-18 la ganó Mamediarov, que era el único jugador con 2,600 de todo el torneo. Ya tenía 2600 en aquellos tiempos. Hizo Qué 10 de bien. 11. Sobrado, ¿no? Eh, en la sub-16 ganó Volki Predojevic, que es un gran maestro famoso, ¿no? De Yugoslavia. Ujú. Y en la sub-12, no recuerdo si ganó Le Quan Liem o Guyen Gok Tronson. Oye, Creo que ganó Guyen. Uno de pero los vietnamitas ganó, todos esos nombres son los mejores jugadores que hay ahorita. Salvador más o menos. Yarón, Liu Kang bueno, Magnus Bachir, toda esa gente. Guau, qué padre haber jugado ahí. ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo te trataron? Me parece que fueron 11 rondas y yo hice 5 puntos. Y habré quedado entre el 80 y el 90, más o menos, creo. No te fue mal, ¿no? O sea, toda la gente que me dice, yo creo que te trataron bien. Pues ahí saqué mi primer rating FIDE. ¿Cuál fue tu primer Elofide? Fue algo así como 2040. O sea que fuiste al mundial sin tener Elofide. Sí, sin tener el FIDE, sí. ¿Y cómo te clasificaste? No, pues supongo que en base a performance, ¿no? Supongo. O sea, no, Ah, digo, ¿cómo ¿cómo? te clasificaste al mundial? Ajá. Ya, Olimpiada Nacional, antes el que ganaba la Olimpiada Nacional iba al Mundial, en un Mundial sub-14. La verdad, mira, no voy a mentir,
o sea, yo jugué el torneo bien, me preparé, pero lo principal es que a León le dio varicela y no fue. León Manuel León. ya era MF, MI. Manuel León, la verdad, ya estaba en un nivel arriba de nosotros, ¿no? El jugador con el que me jugué la final es con Luis Ibarra, llegué con medio punto de ventaja y fue tablas y así aseguré mi campeonato. Y al final terminamos yendo los tres al Mundial, ¿no? Ujú. Yo creo que en aquel entonces, bueno, León jugaba mejor que nosotros dos e Ibarra jugaba mejor que yo. Ibarra, de hecho, le fue un poco mejor en el Mundial que a mí. Y sí, yo creo que gané porque a León le dio varicela, la verdad. Bueno, siempre hay que tener De un poquito hecho, de suerte. de hecho, en la premiación, cuando el equipo de la Ciudad de México pasó, Paulina Carreras, que era compañera de equipo y categoría, gritó, ¡Viva la varicela! Oye, pero no te perdona nada, pobre Oscar. Oye, y entonces, después de que regresaste de España, ¿ya no seguiste tanto como jugador activo? ¿Ya te dedicaste más a entrenar? ¿O en qué momento fue esa España fue un golpe transición? muy duro. España fue un golpe muy duro del cual no me supe recuperar. O sea, creo que pues me deprimí un poco Ujú. y no, o sea, yo lo que actué mal, o sea, creo que no tuve la disciplina ni la voluntad, ¿no? O sea, la verdad tendría que recordar para hacer un análisis más detallado de qué fue lo que pasó. Pero sí, podríamos decir que a partir de eso, si de por sí ya antes de España, pues yo me había dedicado al entrenamiento, por ejemplo, me tocó entrenar mucho tiempo a la maestra internacional Ivette García, Ujú. ¿A quién ha sido el más duro con el que has trabajado alguna vez? que haya trabajado, pero que como entrenador o que haya trabajado así cualquier cosa. Wow, fue como entrenador, como second, no sé. Bueno, así como second o como compañero, pues quizás el gran maestro Emilio Córdoba, o bueno, no trabajé con él, pero he compartido cosas, o sea, he compartido cosas, ¿verdad? No, no soy su entrenador, ni mucho menos, somos amigos, pues con el gran maestro Cristóbal Enríquez recientemente, Villagra, este, y pues así como entrenador, pues no sé, posiblemente tú, eh, Uf. Luis Raigosa. ¿Cómo era con Emilio? Recuerdo que cuando estaba jugando la Olimpiada y de repente le tocaban los pesos pesados ahí con Magnus y esa gente, te mandaba mensajitos y te preguntaba, oye, Oscar, ¿qué voy a jugar? Bueno, realmente, bueno, Emilio no es Emilio, mira, todos los peruanos me llaman la atención porque tienen un talento temible para el ajedrez, empezando por Granda, que Granda es un capablanca moderno, ¿no? Sí, Ya lo dijo alguna vez Jacob Agar, que Julio Granda, él piensa que tenía talento para ser campeón mundial. y campeón mundial está pesado, ¿no? Y sí, tener talento para ser campeón mundial, solo unos cuantos. Y sí, Córdoba no es un trabajador duro, uh, ¿cómo decir? O sea, por lo que me platicó en su niñez y juventud, sí trabajó muy duro el ajedrez, se resolvió esos programas rusos del Peshka casi completitos, lo cual hizo tener una muy buena comprensión del final y el medio juego. Y yo creo que el hecho a veces de tener una apertura floja en tus inicios tiene sus ventajas, que es que tienes que enfrentar muchas posiciones inferiores y eso desarrolla tu espíritu de lucha y tu, digamos, ingenio a la hora de defenderte y buscar recursos tácticos, ¿no? Ya, te obliga a buscar en el medio juego, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa parte es buena, claro, no quedarte ahí, o sea, lo ideal es cambiar, pero yo creo que por eso cuando eres muy chico, hasta tiene ese punto de no fijarte tanto en las aperturas, ¿no? Obviamente no que no las estudies, ¿no? Porque si no, ahí sí puede ser un desastre, pero, pero fijarte más en otras fases del juego. Ah, pero lo que decía de Emilio, Emilio no era tanto de profundizar las aperturas, porque él no tiene buena memoria. O sea, hubo una preparación que se le olvidó en la jugada 4, por ejemplo, y quedó perdido y sacó tablas ahí contra un gran maestro de 2,600. Sino Ujú. la idea con él, como yo lo conocía, éramos amigos, yo sabía que a él no tanto había que decirle variantes, sino nada más una posición que fuera jugable, donde él pudiera entender las ideas fácilmente y su talento y su fuerza hacia el resto. O sea, realmente con la preparación con él no era muy laboriosa, más bien tenía que ser inteligente. Tenía que salir sólido de apertura y ya el jugar después, ¿no? Y el enfoque no era tanto salir con ventaja, sino buscar una posición, no sé, alguna vez creo que la mejor preparación que hicimos fue con Yuri Schulman en un torre. Ujú. ¿Cómo fue?
Sí, fue no sé cómo se llama, un gambito de dama donde el negro juega un triangulito con D5, E6, E6, el blanco juega E4 y sacrifica el peón de D4 por la pareja alfiles. Y haz de cuenta, le dije, Emilio, pues mira, el módulo aquí, pues dice igualdad, pero ¿cómo ves? Yo creo que la posición es interesante porque tienes ataque. Y ahí dialogamos como 10 minutos, dije, me gusta, a ver cómo es el orden. Y así. Y después de eso se puso a jugar PlayStation. Oye, y ya que bueno, has trabajado con mucha gente y has tenido contacto con muchos jugadores así duros, ¿cuál consideras que es una característica como esencial para ser un buen jugador? Primero, pasión por el juego. Esa es la característica que he visto en todos los jugadores fuertes. Sí, claro, si no te gusta, pues En algún no. momento, no digo que esa pasión dure toda la vida, o sea, pero en algún momento te tiene que entrar esa cosquillita del ajedrez, la fiebre. Y otra cosa es que a pesar de ser un jugador muy talentoso, para cruzar cierto nivel hay que trabajar duro. O si no, al menos Sí, no trabajar tan duro, trabajar de una manera inteligente. claro, ya no es como lo que te decías que te pasó al principio, ¿no? Que primero solamente veías lo que te llamaba la atención y Yo, luego pues tenías que ser más organizado, ¿no? yo sí estaría de acuerdo con José González, que alguna ¿En vez qué? dijo, es que la capacidad de trabajo duro es un talento también. Sí, totalmente. Cuando tú unes talento y trabajo duro, ya. Kasparov, talentazo, trabajo duro, un jugador que trabajó el ajedrez durísimo. Digo, Sí. no lo de Croacia es otro boleto, pero no sé. No, ya el gato ya tiene sus daños. Oye, ¿y qué opinas de que hay gente que dice que cualquier persona con trabajo duro, aunque no tenga ningún talento, se puede hacer maestro FIDE, por ejemplo? Estoy de acuerdo. ¿Sí? Cualquier persona Sí, se puede hacer maestro FIDE con trabajo duro y y pasión. MI Si no y tiene pasión. pasión, olvídalo. O sea, ahí tiene que verlo, porque el trabajo duro solo viene con la pasión. Si a alguien no le gusta hacer algo, va a ser muy difícil que trabaje duro. O sea, si la motivación de ese jugador solo es ganar torneos o títulos, cuando le vaya mal, lo va a dejar. O sea, Sí. ahí tendrían que especificar que sí, trabajo duro, pero el trabajo duro se da con la pasión por el juego. Sí, sin tener talento un jugador, yo creo que se puede hacer maestro FIDE. Yo estoy de Y más, acuerdo con eso. y más arriba, MI, gran maestro. Gran maestro, es que gran maestro yo creo que ya es otro boleto. El nivel de gran maestro ya es otro boleto. Yo creo que ahí sí ya sin un talento, no un gran talento, pero sin talento yo creo que no se llega. No sé, MI puede ser que sí, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cuál sea mi grado de talento. Si no tengo, yo he escuchado que algunos me consideran sin talento, otros con talento, yo no sé. A veces eso es muy relativo. ¿Tú te consideras con Entonces, talento? no lo sé. Me podría dar la opinión sobre otros, pero dar la opinión sobre uno mismo es muy difícil, no lo sé. O sea, solo sé que me gusta mucho el juego y creo que he trabajado duro el ajedrez, al menos por una etapa, y eso me ayudó a llegar, o sea, me ayudó a ser el jugador que soy. Todavía, no sé, en un futuro próximo, no sé, cercano, lejano, planeas volver a pues, del sueño, ¿no? Del ser gran maestro, que creo que es el sueño de Pues es que muchos ya no es un jugadores. sueño ser gran maestro. O sea, bueno, yo no sé cuál sea la motivación de algunos, pero a mí no me llama tanto la atención el título. Ujú. O sea, el título sí te da ciertas facilidades de que te den condiciones, que te inviten, te ven, ah, oh, el gran maestro y te invitan a más cosas, ¿no? O sea, la gente Ujú. te trata de una manera diferente, esa es la realidad. Pero sinceramente a mí lo que me llamaba más de la atención del título de gran maestro es jugar como gran maestro. O sea, jugar como gran maestro e ir a torneos a diferentes lados del mundo, enfrentar a jugadores fuertes. O sea, a mí es lo que me llama más la atención de ser el gran maestro, no tanto el título, sino lo que conlleva ser gran maestro. Sí, claro, que, bueno, juegas con gente más dura, que juegas bien. Yo no sé, digo, no quiero que esto se ponga muy sentimental, solo lo quiero decir porque es algo verdadero. Dale, dale, Eh, dale. mi abuelo, que en paz descanse, que murió en el 2017, Ujú. siempre me apoyó en el ajedrez. O sea, mi abuelo fue bueno en muchas cosas. Fue bueno en atletismo, en béisbol, en fútbol americano, en su carrera como docente.
Pero el ajedrez, pues nunca fue bueno. Yo creo que él quiso ser bueno porque eso era algo que siempre disfrutó y que le gustó mucho. Lo jugó hasta el final de su vida. Y yo creo que a través de mí, pues él vivió esa experiencia, pero no como que tú tienes que hacer lo que yo no hice, sino era como algo que se complementaba muy bonito. Para mí el ajedrez también era un espacio de convivencia con mi abuelo. Entonces, yo siempre todos los logros los compartía con él de manera inmediata. O sea, siempre que yo tenía un buen torneo, al primero que le hablaba era mi abuelo. Pues fue el que te inició también en el mundo, ¿no? Sí, el que me apoyó siempre. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Quizás cuando él murió, siento que parte de esa motivación se perdió porque igual yo lo veía algo como en conjunto, ¿sabes? Ujú. Y bueno, No sé si ya un poco eso, ¿no? A lo mejor, pero, pero no sé, ahora creo que sí mi motivación se centra más en el entrenamiento, o sea, trato de encontrar como el hilo negro, veo que el entrenar a otros jugadores, o sea, y tener en cuenta sus individualidades es un proceso muy interesante, creativo y complejo. claro. Y ya desde el punto de vista del entrenador, ¿cuál consideras que es una característica importante para un buen entrenador? Bueno, a ver, no quiero sonar mal, pero yo estoy de acuerdo con lo que dijo Lautier en una entrevista. Creo Sí, que la claro. mayor cualidad de un entrenador es conseguir buenos alumnos. No es la única, no puede ser la única, pero es la mayor cualidad. ¿Cómo Y conseguir encontrar buenos buenos alumnos? alumnos, no me entiendan, no estoy diciendo que, ay, que es inteligente, no. Encontrar un buen alumno significa que encuentres una persona que tenga pasión por el ajedrez, que tenga disciplina, que esté dispuesta a trabajar en serio, ¿no? Ujú. Y no alguien que a lo mejor va a hacer algo a medio. O sea, fíjate que no hablo de que sea talentoso, si es talentoso es un plus, pero yo me refiero más bien a cuestiones de actitud, Que de tenga cómo pasión enfoca por el el juego. juego, exactamente, y de si trabaja duro o no. O sea, creo que por ahí empezamos. O sea, tú pones a Borevsky con alguien que no le gusta el juego y no trabaja, y aunque sea Borevsky, bueno, ya sabemos que Borevsky ya pasó, ya no está con nosotros, pero digo, no tendría resultados. O sea, por ejemplo, el mismo Borevsky, el primer alumno que tuvo fue Valery Chekhov. Ujú. Valery Chekhov no tenía un talento muy especial para el ajedrez, pero trabajó muy duro Borevsky. Borevsky, él dice que al ser su primer alumno importante, trató de dejarlo todo. Y Se hizo un trabajo tremendo de meses, o sea, fue una preparación para el Mundial Sub-20 como de 5 meses, donde se invitaron jugadores, los llevaron así como un lugar en un lago, donde podían hacer actividad física, o sea, fue un entrenamiento en serio. Y Chekhov, a pesar de no ser el más talentoso, llegó y ganó fácilmente el Mundial Sub-20. Pero entonces cuando regresó, como Boresky no fue con él, pues las autoridades soviéticas le pidieron que agradeciera pues a ellas y le agradeció a todos menos a Boresky. qué cabrón. Entonces Borevsky también ahí se dio cuenta de decir, ok, debo fijarme que mis próximos alumnos, más allá de si son talentosos, eso, también sean personas integrales, ¿no? O sea, Sí. una persona decente, que agradezca, o sea, que no tenga tratos malos y ese tipo de cosas. O sea, cuando me refiero a un buen alumno, me refiero más a esas cosas, no tanto si tiene talento o no. O sea, eso ya lo veo como un plus. Es un extra, ¿no? No es lo esencial. Claro que un entrenador pues debe tener varias cualidades, ¿no? Debe ser organizado, debe saber ubicar las individualidades de los jugadores, no enseñarles lo mismo, ni que jueguen la misma apertura, o sea, respetar su proceso creativo, también ser de cierta manera como un psicólogo, porque pues vas con ellos a las competencias y a veces las cosas no salen como esperas. Entonces, sí, ser entrenador, pues es un trabajo de tiempo completo y no es fácil, ¿no? A veces te equivocas. Creo que una gran cualidad de un entrenador es aceptar cuando te equivocas y tratar de hacer las cosas mejor. Sí, sí, porque igual, o sea, como jugador te equivocas, pero también como entrenador te puedes equivocar, ¿no? Y creo que nunca dejas de aprender. Yo aún siento que la metodología, la pedagogía del ajedrez, aún, aún le queda mucho por avanzar. Y más con estas nuevas tecnologías, o sea, que es lo malo, ¿no? Que los chinos y los rusos, todas estas cuestiones de metodología, pues siento que las tienen muy ocultas. Sí, nadie sabe qué hacen los chinos, pero Oh, todos calculan po- durísimo. por ejemplo, Borevsky en sus libros pone muchas cosas técnicas muy padres, pero jamás ha hablado sobre su metodología. Yo creo que ese es su secreto que nunca va a poner en los libros, ¿no? Y los Porque ya chinos no son lo muy usan. herméticos. Y hablaban de lo que me decías hace rato, alguien, cuando ves que
te digo que les dejé la opción de que me dejaran algunas preguntas para ti. Alguien me preguntó que si, que si crees que la relación entre el estudiante y el alumno debería ir más allá de solamente el ajedrez, ¿no? Si el entrenador debe ser alguien con quien deberías llevarte como si fuera un amigo o platicar de otras cosas. Yo soy de la idea que sí, aunque muchos dirían que no, y también entiendo esa postura. Yo lo digo de manera muy personal, o sea, yo cuando veo a un alumno que está comprometido, yo sí le agarro cierto cariño porque es convivir mucho tiempo y a veces no solo intercambiar cosas de ajedrez, sino hablar de muchas otras cosas, ¿no? O sea, al final, sobre todo cuando entrenas a niños pequeños, pues no solo eres el entrenador de ajedrez, también en parte eres un formador, ¿no? Le estás Claro. formando una persona. Pero hay sus riesgos, ¿no? Creo que, por ejemplo, si te vuelves amigo de tu alumno, eh, debes tener cuidado con mantener la formalidad de las cosas, por ejemplo, en cuanto a las clases y lo que tiene que hacer, y también que no se pierda el respeto o que deje de verte como una figura de autoridad. Yo creo que es importante, ¿no? O sea, a veces no me gusta esta parte, y bueno, esto ya quizás sale un poco de lo de amigos, cuando los alumnos a lo mejor ven a un entrenador que tiene bajo nivel, Ujú. porque una de las ideas más equivocadas de los ajedrecistas es que creen que un buen entrenador tiene que jugar bien. No, no, no. Un entrenador puede tener un nivel más bajo que tú y te puede ayudar. Sí, claro, totalmente. No, entonces luego esta falta de respeto, dale, gana al entrenador, ¿cómo me vas a entrenar si yo te gano? O sea, no, eso es porquería. Sí, eso no va a ningún Entonces, lado. yo sí estoy a favor de que haya una empatía o una amistad entre el entrenador y el alumno, pero siempre cuidando esas cosas, ¿no? La profesionalidad del trabajo, la formalidad y que no se pierda esta figura de autoridad, ¿no? De que soy tu entrenador, ¿no? Claro, que se distingan los momentos, ¿no? Que se Pero puedan ver por... yo creo que, te voy a decir por qué pienso que sí. Ujú. Al final, creo que lo que me decía el entrenador, quizás la mayor cualidad de un entrenador, después de conseguir buenos alumnos, es que al entrenador le interese genuinamente que el alumno suba de nivel, más allá de lo que le paguen, etcétera. Ujú. O sea, si el entrenador no tiene esa motivación intrínseca por el alumno, no va a dar el 100. Sí, no va a dar el 100 y pues es difícil que se llegue a una buena colaboración, ¿no? Sí. Y ya, Jerry, haciendo preguntas más técnicas, qué opinas de que, bueno, hoy en día creo que hay mucha gente que de repente se salta, bueno, eh, estudiar a los clásicos y que prefiere hacer cosas más prácticas, estudiar apertura, hacer cálculo, táctica y de repente la formación esa de los clásicos, pues se olvida, ¿no? De hecho, pues en el tiempo que fuiste mi entrenador te diste cuenta que yo estaba en ese rango, ¿no? Mi opinión sobre los clásicos ha cambiado mucho con el tiempo y bueno, mi última percepción es diferente quizás a lo que pensaba hace 1 o 2 años. Uh, O sea, yo creo que es importante estudiar a los clásicos, pero sin exagerar su importancia. Porque creo que escuelas más, pues sí, anteriores exageran la importancia de los clásicos. Y además, creo que también tiene que ver en cómo entendemos esta manera de ver los clásicos. O sea, porque mucha gente cree que estudiar los clásicos es solo ver las partidas de los jugadores. Y, y no puede ser así. O sea, yo siento que eso debe tener un orden, ¿sabes? O sea, porque al final, por qué recomiendan estudiar los clásicos? Bueno, Petrosian lo dijo alguna vez en una conferencia en los años 60. O sea, la importancia de estudiar los clásicos es que en aquel entonces, si nos referimos sobre todo a los clásicos, pues no sé, unos piensan en Rubinstein, Capablanca, Alekhine, Lasker, ujú. la fuerza a la que se enfrentaban a veces era menor. Entonces, cuando ellos diseñaban o formulaban un plan, este plan no chocaba con una resistencia, ¿no? Claro, se veía Entonces, cómo avanzaba el plan de principio a fin. el plan se veía en una forma muy pura. Entonces, el hecho de saber planificar en el ajedrez es muy importante. Y la otra cuestión es que hay patrones, ¿no? Patrones que son muy importantes, que se repiten en las posiciones, en posiciones de medio juego, dependiendo de la estructura o en los temas tácticos. Y entonces, si tú conoces todos esos patrones que son importantes del pasado, pues eso te garantiza o te facilita tomar decisiones en el presente. Eh, pero no hay que exagerar eso, o sea, porque mucha gente, y yo me incluyo alguna vez, que exageraba la importancia de los clásicos, o sea, tan solo es una parte en la formación, ¿no? Y creo que sí se debe llevar a cabo con un cierto orden, o sea, quizás estudiar
cómo fue la evolución de las ideas en el ajedrez, ¿no? Desde un niño enseñarle el ajedrez romántico, luego Morphy, que viene sobre todo, yo creo que su mayor aportación es esta cuestión del tiempo contra el material en el juego abierto de la apertura. Después viene Steinitz con la escuela moderna posicional, ¿no? Que ya te habla del concepto de ventaja, de los elementos estáticos y dinámicos, ¿no? Y después viene una serie de jugadores que, digamos, tienen este estilo o los postulados de Steinitz como Tarrasch, ¿no? Chigorin es un jugador muy interesante porque al final era como la antítesis de Steinitz, De Steinitz, sí. ¿no? Y Steinitz en gran parte perfeccionó su teoría gracias a que a veces era tan dogmático. El problema es que Steinitz más que era un jugador, era un pensador, era un gran teórico del ajedrez, Él quiere pero no era un... demostrar su teoría, ¿no? Sí, imagina, era curioso, en ese tiempo más, a veces no solo el resultado, sino era validar una idea. A veces una idea era más importante que el resultado. Steinitz lo dijo una vez, dice, yo he sacrificado partidas completas por demostrar una idea. Y sí, y sí, contra Ajá, Chigori. pero bueno, entonces, este estudio de los clásicos se tiene que hacer de manera ordenada, clasificada, o sea, que tú sepas, a ver, Capablanca, ¿cuál fue su aportación al ajedrez? ¿Cuál era su estilo? ¿Cuáles son a lo mejor sus partidas o sus ideas más representativas? Eso es estudiar los clásicos, o sea, saber eso, no solo ver partidas por ver partidas. Ya, claro, que O, tenga o algo que sea, aporte directamente a tu ajedrez, cu- ¿no? cuando lees Borevsky o a Yusupov que escriben y dicen, y aquí como solía jugar Rubinstein, dice, Sí, esta posición se gana de esta manera. Ay, güey, eso no lo sé, ya he visto partidas de Rubinstein. sí, Entonces, claro. el estudio de los clásicos tiene que ser de una manera seria, organizada y no dogmática, siempre tiene que ser creativa. Todos esos libros antiguos tienen una gran cantidad de errores. O sea, nada más, por último, cuando Borevsky entrenaba a Dreyev, que Dreyev era un chico, le dio el libro de Zurich 1953, que es un libro muy famoso, bueno, el autor dicen que es Bronstein, pero en realidad lo escribió Boris Banstein, que era uno de los maestros de Bronstein. Por eso el libro lo recomiendan mucho porque está escrito en un tono muy pedagógico, ¿sabes? Como si el maestro dirigiera al alumno. Y, y Borevsky le dio a Dreyev la primera edición, o sea, la primera edición es la que tiene más errores. Y le dijo, no solo analizas partidas, o sea, no solo, o sea, te quedes con las ideas o los comentarios, sino busca los errores en el análisis. Sí, crítico, ¿no? Yo creo que muchos ajedrecistas ya no pasamos de ahí, o sea, siento que a veces nuestro estudio es muy superficial. Entonces, sí, mi consejo es, sí estudiar los clásicos, es algo súper importante, no abusar de ello, no verlo como algo dogmático, clasificarlo, hacerlo de una manera ordenada y verlo con un ojo crítico. Eso yo diría como conclusión. Ya, entonces los clásicos sí, pero no sobreestimarlos tampoco demasiado. No en exceso y con un ojo crítico y saber cómo clasificarlo. O sea, que de manera que tú sepas decirme cuál fue la aportación de cada jugador, sus mejores partidas, por qué, cuáles son las ideas, ¿no? Eso yo creo que es estudiar los clásicos. De repente, que tú te aprendas un final que es típico y dices, ah, mira, ya llego, pum. No sé, el final de Torre y 4 peones contra Torre y 3 peones, donde el de A está pasado. Ah, mira, como en la partida del Campeonato del Mundo, Alekhine a Capablanca, pum, ahí está el método ganador. O sea, cosas de Hace ese esto, que tipo. eso, aquello, claro, entiendo. Oye, y bueno, tú has trabajado con gente de todas las edades, ¿no? Con niños, con adultos. ¿Crees que existe una edad límite para iniciar en el ajedrez competitivo? No quiero decir nada, Polugayevsky aprendió a jugar ajedrez a los 17 y, pues, Y el Polu. eh, ni no sé, hace poco que estaba leyendo un libro que se llama Amateur to International Master de Jonathan Hopkins, que es un libro súper interesante. Hay una editorial que se llama Mungus Press, que saca libros muy interesantes de ajedrez, y es un libro de finales, ¿no? Y él dice que a los 18 años era un 1800. ¿A los 18 era 1800? Gran maestro a los 31 años, pero se hizo gran maestro, porque pues, trabajo duro y pasión. Trabajo duro y pasión. Entonces, esa es la fórmula, ¿verdad? Luego veo que la gente a veces, cuando hay entrevistas con grandes maestros o algo así, la típica pregunta es, oye, qué libro entrenaste? ¿Qué aperturas juegas? Y pues eso no... Es simplificar las cosas. O sea, porque Sí, todo gran jugador, imagínate, es un trabajo de años, o sea, no puedes decir todo lo que trabajaste, todo lo que te sirvió. Y
Y mira, la edad sí es una condicionante, creo yo, pero no un impedimento. O sea, hace que las cosas sean más difíciles. Te va a exigir más tiempo y más trabajo duro. Pero si alguien tiene la pasión, el tiempo y la disposición al trabajo duro, es muy posible que llegue a un nivel muy fuerte. O sea, yo creo que es eso. La edad es condicionante, pero no es un impedimento. Ya, o sea, lo que necesitas es tiempo, pasión y pues trabajo duro, ¿no? Ujú. Oye, Jerry, si pudieras jugar con algún jugador del pasado, con alguno de los clásicos, ¿contra quién te jugarías? Te jugarías una partidita ahí. Uf, qué pregunta, qué pregunta. ¿Contra quién? ¿Te jugarías un finalito ahí con el Capa? No, yo creo que me gustaría jugar con Alekhine o con Lasker. ¿Con Lasker? Es que O Lasker con es loco, Alekhine. Jerry. Alekhine, pues porque era muy espectacular, y Lasker porque Lasker para mí es el primer gran jugador de la historia del ajedrez. Para mí, es mi opinión. ¿Por qué? Muy completo, bueno posicionalmente. Lo que le fallaba a Lasker eran las aperturas, mucho. Pero tenía un cálculo tremendo, tenía un gran espíritu de lucha, a veces un estilo posicional consumado, jugaba bien los finales, se defendía bien, era un jugador muy completo. Muy, Ya, y no solo eso, era un filósofo del ajedrez. O sea, no solo fue un gran jugador, sino que fue un pensador, un filósofo del ajedrez en sus libros y en sus aportaciones. ¿No? Él fue el primero en decir que habría que capacitar entrenadores y realmente estudiar cómo debería ser la pedagogía y la enseñanza del ajedrez. claro. Sí, a mí Lasker, grande. Oye, ¿qué opinas de los libros pues, que todo el mundo recomienda, ¿no? Como los de Mi Sistema de Sovich, Mis Geniales Predecesores. O sea, ¿consideras que es esencial para un ajedrecista pasar por ahí? A ¿Consideras ver, que... no me atrevo a decir que sea algo esencial, pero algo sí me gustaría decir aquí. Creo que yo me di cuenta muy tarde que a veces no es tanto los libros que leas, sino cómo los lees, o sea, cómo los enfocas. O sea, tú puedes leer un gran libro, pero si lo lees así sin ganas y solo lees los comentarios y no estás pensando por ti mismo, no te cuestionas, le vas a sacar muy poco provecho a ese libro. ¿Qué? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando entrevistan a grandes maestros y les preguntan por su libro favorito, casi nunca te dicen un libro, no sé, de estrategia o algo así, sino te recomiendan colecciones de partidas, de jugadores. Ah, bueno, es que sí, eso viene de la escuela soviética. Ahora, yo a veces pienso que a lo mejor sin un estudio de los clásicos, posiblemente se pueda llegar también a ser un gran jugador en el ajedrez moderno. ¿Eh? No, ¿Crees? no sé cómo sería, porque yo me formé en los clásicos, Ujú. pero no, o sea, ¿cómo decir? No niego que pueda ser así. O sea, Ya, estás abierto a que hay otra manera, ¿no? yo siento que un jugador como Nakamura no tuvo un gran estudio de los clásicos. Yo lo siento así, y él también lo ha expresado, o sea, creo yo sí he tomado su mensaje más o menos de esa manera. Carson, en cambio, sí es un jugador muy formado en los clásicos, además de que tiene una memoria excelente. Sí, bueno, Carlsen, increíble. Igual a Pero, Aronian, pero ¿no? Creo que le han preguntado por los clásicos y siempre hace alguna referencia ahí. sí, un Aronian una vez que estaba en muy buena forma, decía, es que jugué hoy como tal, estoy leyendo a tal, y luego como 2 días después dice estoy leyendo a Petrosian, por eso, no sé si por sentido del humor, pero algo con lo que quería terminar, por ejemplo, Ujú. tú piensas en Dubov, ¿no? O sea, imagino Claro. todos ubican a Dubov. Cuando lo entrevistaron, creo que del torneo del Bike and Sea o el tal Memorial, ya no recuerdo, le preguntaron sí, por algunos libros y le preguntaron por los predecesores. Y dice, ¿los has leído? Dice, sí, claro, todos. Dice, como 10 veces. Está la entrevista en YouTube, ahí búsquela, Daniel Dubov, tal De hecho, es Memorial buenísima, o Big seguro, ¿sí? ¿no? Y yo dije, ¿qué? Y uno imaginaría que Dubó, o sea, teniendo el estilo que tiene, pero no, yo creo que justamente es la formación, la escuela. O sea, yo sí recomendaría estudiar clásicos, pero no niego que tal y como está el ajedrez ahora, quizás un jugador sin estudiar a los clásicos pueda llegar a un gran nivel, pero creo que necesitaría de un gran talento táctico, ¿sabes? O sea, para mí no sería lo recomendable. Incluso no sé cómo podría llegar, pero no lo descarto, ¿sí me entiendes? Sabes que existe la posibilidad, pero no sabemos cómo, o sea, de qué Sí, porque depende, ¿no? mucha ¿Qué gente tienes que dice, hacer? no, yo sin estudiar los clásicos puedo llegar, yo respeto su opinión, no sé cómo se haría, porque no conozco un jugador así,
pero no lo descarto. O sea, no soy como esos de, no, los clásicos son obligatorios y todo gran jugador tiene que leer tal libro. No, no estoy en desacuerdo con eso. Hay muchos grandes libros y creo que más bien lo que influye mucho son los buenos hábitos a la hora de estudiar y entrenar. O sea, calidad sobre cantidad, disciplina, control del entrenamiento, ¿no? Que seas organizado, que analices tus partidas a fondo, sin módulo. O sea, esos buenos hábitos creo que hacen al buen jugador, ¿no? Wow. Pues Jerry, no te quito más tu tiempo, la verdad es que qué grande por todo lo que has dicho, de verdad. Espero que aquí bueno, al chat, a la gente que está viendo, les sirva todo lo que ha comentado el maestro. Y no sé, Oscar, ¿algo más que quieras decir? Sí, por ejemplo, esto que digo de los hábitos, por ejemplo, yo soy muy perezoso para pensar, ¿sabes? Estoy pensando en una posición y sé que a lo mejor lo que me dice mi intuición no es completamente bueno, pero no soy capaz de llevarme a más y calcular en una posición que yo sé que es crítica. Y siento que a muchos les pasa eso, que realmente no se dan cuenta que no se están esforzando en el tablero. O sea, creo que estas partes de los hábitos y de cómo uno enfoca las partidas, creo que la mayoría de los jugadores no lo hacen consciente y quizás ahí está pues el secreto de progresar. Ya, eso la fórmula mágica entonces no es leerte este libro que te va a hacer al maestro, no es jugar esta apertura, sino lo que dijiste hace rato, ¿no? Tener buenos Tener buenos hábitos. hábitos, trabajar duro, jugar muchos torneos, no tener miedo de jugar con gente más fuerte, eh, aceptar que el ajedrez es un proceso de aprendizaje largo, porque es un juego complejo, en donde se maneja mucha información, distintos métodos o técnicas de pensamiento, ya sea para valorar posiciones, realizar planes, calcular variantes. Entonces, pues sí, no puede haber receta mágica, un libro mágico, ¿no? Es un proceso que lleva años y que debe estar lleno de buenos hábitos, trabajo duro, motivación, pasión, etcétera. Oye, dicen que qué buen fondo el que tienes, el del séptimo sello. Así, Berman es uno de mis directores favoritos, sí. Aunque el ajedrez tiene poco que ver en esta película, ¿no? A mí me gustan mucho las películas que no tanto tratan de ajedrez, sino utilizan el ajedrez como metáfora para cosas más importantes de la vida. Como esa, Co- ¿no? Como esa, o por ejemplo, Los jugadores de ajedrez de Satyajit Ray, que es una película de la India. ¿Y cuál es tu película favorita de ajedrez? Pues, o sea, pero ¿te refieres a que trate de ajedrez? No, que tenga que ver algo en el ajedrez. El séptimo sello y los jugadores de ajedrez. Digo, así más de ajedrez, pues quizás me gusta un poco la defensa Lushin, pero la verdad no soy muy fan de buscar a Bobby Fischer o no me gusta. ¿Te gustó Gambito de Dama? La serie, sí, no me encantó, pero sí me gustaron varias cosas, la verdad. Yo creo que es una serie que está muy bien hecha. Ok. Pues Jerry, de verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista con la que inauguramos pues, esta sección. De verdad, se agradece y bueno, ya sabes. Espero que hayan aprendido algo de aquí del maestro. Y, y nada, Oscar, muchas gracias. No, no, pues un gusto estar consigo. Espero que tú sí estés teniendo buenos hábitos, que estés trabajando duro, que no hayas perdido la pasión y la motivación, porque, bueno, en mi opinión, y no solo mía, creo que tú deberías ser el próximo maestro internacional de México. Muchas gracias, Oscar. Eh, y pues nada, si quieres ya nos despedimos. Ok, no, pues muchas gracias por la invitación, Julio, y te deseo éxito en este nuevo programa dentro de tu Twitch. Muchas gracias, Oscar. Dale, que tengas buena noche. Nos vemos. Dale, Julio, nos vemos.